Bueno, hola, bienvenidos a todos. Como bien nos ha dicho nuestra compañera Yanire, comenzamos con esta primera mesa que se llama La sabiduría del corazón en enfermería. Para ello contamos con la presencia de José Carlos Bermejo y lo primero agradecerle que esté aquí, ya que ayer vino de un largo viaje desde Perú, entonces estamos contentos de que pueda estar aquí. José Carlos Bermejo es catedrático de la Universidad Ramon Llull de Barcelona y religioso camino. Es experto en humanización de la salud, en duelo y en bioética, y autor de numerosos libros y artículos en diferentes idiomas como el español, portugués o italiano. Él, durante esta charla, nos va a hablar de la inteligencia emocional y para ello nos va a destacar los elementos de la misma, como son las competencias interpersonales y las intrapersonales. Bueno, egun on guztioi. Lehenengo maila honetan, bihotzaren jakinduriari zaintza izena duena, Jose Carlos Bermejoren parte hartzeaz gozatuko dugu. Lehenik eta behin, eskerrak eman behar dizkiogu, berak atzo Perutik etorri zen, eta esfortzu handia da berarentzat gaur hemen egotea. Osasunaren gizati hartze zentroaren zuzendaria da, eta Bartzelonako Ramon Llull Unibertsitatearen katedratikoa. Osasunaren gizati hartzean, bioetikan eta dueloan jakitu nahi izateaz gain, portugesez, gazteleraz eta italianoz idatzitako hainbat liburu eta artikuloen egilea da. Eta bere aurkezpenean, adimen emozionalari buruz hitz egingo digu, kontzeptu honetan eragina duten bi elementuetan sakonduz, kompetentzia interpertsonalak eta intrapertsonalak. Muy bien, muchas gracias, Egunon. Muy buenos días a todas y a todos. Estaba mejor acompañado con vosotras, ¿eh? Pero también solo me las tendré que apañar. Muchas gracias por la confianza depositada en mí al invitarme a estar aquí esta mañana con vosotras y con vosotros, a pesar, sinceramente, del esfuerzo que he hecho aterrizando ayer por la tarde de otro continente, con todo lo que eso significa para quienes atravesamos el continente unas cuantas veces al año, centrados en la pasión por humanizar el mundo de la salud y del sufrimiento humano. Me alegra mucho constatar que se haya elegido un tema en el que circulan estas palabras, ¿no? Silencio, palabra, contacto, y espero que el perfil de estas jornadas sea altamente científico. ¿Quién se había creído o se empezaba a creer que era la medicina o la enfermería como para no tratar con respeto a la palabra, al silencio y al contacto? ¿Quién se habrá creído la tecnología como para creer y depositar en sus manos un pseudo poder divino capaz de desplazar el mundo del corazón, el mundo de las orejas, el mundo de las manos, el mundo del silencio? Cuando la tecnocracia es la que manda, estamos corriendo grandísimos riesgos de deshumanización. Y bien que lo sabemos, y también se ha encargado el cine de recordarlo, bien que lo sabemos cuando somos nosotros los que estamos en la horizontal. Cuando mucha tecnología pulula alrededor nuestro, pero si no pulula también concentración y dosis de humanidad, corremos el peligro, efectivamente, de no tener los resultados que buscábamos con la misma tecnología. Que la ausencia y la incapacidad de gestionar saludablemente estas variables tan blandas de la relación interpersonal, como son el silencio, la palabra y el contacto, pueden cargarse también la competencia científico-técnica de un profesional. Eso lo muestra la película El Doctor, por ejemplo, de la que todos los presentes habéis visto algunos fragmentos. No os impliquéis hasta que él mismo cae enfermo y cuando ve cómo le tratan, efectivamente anula de su escenario a la preciosa doctorcita, que era muy competente desde el punto de vista científico-técnico, pero con su relación daba muestras de no interesarse por el mundo personal y subjetivo como estaba viviendo su propia enfermedad o su propia incertidumbre del diagnóstico. Bien, pues voy a intentar disfrutar con vosotras y con vosotros esta mañana, hasta donde me dejen o hasta donde me llegue. Después de una introducción, voy a intentar inventar algunas enfermedades, me las voy a inventar, sí, jugando con las palabras y tratándolas con respeto, algunas enfermedades que yo creo que nos encontramos que no serían diagnosticadas por los médicos, o por ningún aparato radiológico o de medición, de nada. Algunas patologías que tienen que ver con la relación. La misma enfermería y la misma medicina pueden enfermar.
la misma enfermería y la misma medicina pueden enfermar. No solo por la iatrogenia que todos conocemos, sino que pueden enfermar de muchas cosas que voy a intentar apuntar algunas de ellas. Y una de las posibles terapias o tratamientos, incluso una de las posibles estrategias de prevención para que la medicina y la enfermería sean saludables, es cultivar la sabiduría del corazón. Y si esto suena blando, pues yo estoy firmemente convencido de que es más que científico y que tiene grandes implicaciones en nuestra felicidad y en nuestro equilibrio personal e interpersonal, como anunciaban en la presentación. Pues vamos a seguir este esquema. Voy a partir de algunas premisas y de un sueño. Decía un diario no hace mucho el que 2 millones de no enfermos acuden a atención primaria. ¿Qué les pasa a todos estos que acuden a atención primaria y no están enfermos? No es de ayer, es del 2009. No sé cuántos serían ahora, pero imagino que estamos en la misma intensidad, ¿no? El coste de la no consideración del mundo emotivo. Son muchas las personas que acuden al médico porque tienen necesidades no estrictamente relacionadas con el mundo biológico, sino más bien con el mundo emocional. Sentirse solos, duelos retardados, duelos crónicos, duelos que no están siendo abordados. Los sentimientos, estoy haciendo unas constataciones introductorias, tienen un influjo directísimo en la manera como elaboramos la salud y en la prevención de la salud y en el modo como recuperamos, si es que nos recuperamos de la enfermedad. Hay cosas que hay que demostrar. La relación entre sentimientos y salud. Algunos buscan evidencias. Yo las tengo. Que hay relaciones directísimas entre sentimientos y nuestro cuerpo. Pregúntenselo a los que están subiendo aquí a lo largo de esta mañana o a los que van a subir, sobre todo si tenemos poco hábito. Pregúntenles cómo funcionan los esfínteres, por ejemplo. Si funcionan igual que todos los días o cambia nuestro modo en función de los sentimientos. Es decir, nuestro cuerpo reacciona clarísimamente a nuestros sentimientos. Y eso que lo experimentamos en algunos momentos con mayor intensidad, ¿no? Me meo de miedo, me cago de miedo, lo dice la sabiduría popular así, ¿no? Eso que lo sabemos así y lo experimentamos así, nos cuesta a veces luego caer en la cuenta de su importancia en los procesos diagnósticos, terapéuticos y preventivos cuando nosotros somos los profesionales y el paciente es el otro y está pasándoselo mal. Y es que el corazón tiene sus razones. Pascal decía que el corazón también tiene razones, que la razón no siempre entiende, pero tiene razones, es decir, tiene sus propios argumentos y deben ser a veces más consistentes y duros que los de la propia racionalidad de la inteligencia intelectiva. Los sentimientos tienen gran poder destructor en las relaciones y en las conductas y también gran poder de hacernos felices, de construirnos y de sanarnos. Cada vez más se estudia este vínculo entre sentimientos y funcionamiento de nuestra biología, cada vez más, y cada vez de manera más mirada, más detenida. Después de que Daniel Goleman escribiera en 1996 el libro titulado Inteligencia Emocional, conocido universalmente, Daniel Goleman, 1996, Inteligencia Emocional, después de entonces se estudia, por ejemplo, la relación entre tristeza y recuperación de cadera, o esperanza y tratamiento de los problemas de riñón. Es que cada vez son más los estudios más centrados en pequeñitas cosas para intentar sacar conclusiones que puedan ayudarnos a utilizar también las competencias blandas en nuestras relaciones profesionales. Yo sueño, quizás porque tenga sueño o porque soy un soñador, yo sueño con el día que nos expresemos también así. El paciente está emotivamente inestable y no solo hemodinámicamente inestable. El alumno está espiritualmente angustiado. Sueño con el día que nos expresemos también así. La madre de ese niño necesita un extra de comunicación y de soporte emocional. Espero que este día llegue y que lo veamos nosotros, ¿no? Mi compañera necesita un chupito de escucha porque su hijo o su marido, porque haya aumentado nuestro radar emocional, nuestra sensibilidad ante el mundo de los sentimientos y de las relaciones interpersonales. Suena la alarma de la bomba del corazón del 4-1, esperemos que no nos expresemos así porque se siente solo y tiene miedo. Es decir, espero que aumente la conciencia y la capacidad de detección del mundo emocional para abordarlo con el mismo rigor con el que abordamos otro tipo de síntomas. ¿Por qué? Porque si no podemos enfermar, no solo hay relación entre sentimientos y enfermedades biológicas, las clásicas, sino también hay enfermedades relacionales. Si hiciéramos una radiografía a nosotros mismos o a nuestra relación con mi novio, con mi novia, con mi hijo, con mi padre, con mi madre, seguro que de más de una relación podríamos decir, ay Dios mío, si esta relación le falta oxígeno, en esta relación
sufre de anoxia del tejido relacional, se está asfixiando esta relación porque no corre el aire entre medias, es decir, porque no se gestionan bien las relaciones o los sentimientos. De otras podríamos decir, Dios mío, si aquí hay una miopía voluntaria, hay un estrabismo voluntario, estamos viendo solo lo que nos da la gana y no vemos lo que no nos da la gana porque no nos interesa, porque nos genera inseguridad, porque nos genera rabia, porque nos entristece, porque tenemos nuestras agendas ocultas de intereses personales. O podríamos decir, ay Dios mío, si vivimos en una sociedad en la que nos cuesta confrontarnos, no te puedo decir nada porque tengo miedo de que tú también me reproches a mí no sé qué, la atrofia de la confrontación, la cultura del individualismo. De otras podríamos decir, ay Dios mío, si esta relación sufre de tortícolis ofensiva, si está parada y con el cuello torcido en aquello que me dijo el año pasado y todavía estoy habitado por el rencor y la relación está marcada por esta mirada hacia el pasado, enfermiza mirada hacia el pasado que hace daño al mirado y al que mira. Porque la falta de perdón es un veneno que envenena dos veces. Primero al que no perdona y después al que cometió la ofensa. ¡Ay, Dios mío! Si este tipo de relación está también bañada de vengancitis más que de otra cosa. Estoy jugando con las palabras, con mucho respeto a las palabras y a los dinamismos personales. Vivimos en una sociedad, en una cultura, en la que podríamos decir, yo al menos lo digo, ¡ay, Dios mío, qué peligro de sufrir lamentacionitis contagiosa o lamentorrea de repetición, de contagio facilísimo, facilísimo, hasta que uno empiece a decir que mal estamos con la crisis, para que otro diga, ya lo creo. Y si yo te contara, y a ver quién añade más y a ver quién revuelve más para ver cuánto peor huele. Es un peligro el de la lamentación que nos puede llevar a los seres humanos a apuntar con el dedo a los demás como culpables de lo mal que estamos, sin darnos cuenta que cuando apuntamos a alguien con un dedo, otros tres apuntan contra nosotros y nos reclaman nuestra propia responsabilidad o corresponsabilidad en el abordaje de las dificultades. ¡Ay, Dios mío! Pero si esta relación no es clara, no es transparente, pero si esta persona no dice lo que no le da la gana porque se controla, no es que sea tímida, no es que no hable en las reuniones, en los grupos, en los equipos de trabajo porque le cueste o tenga ansiedad. No, si es que no habla porque no le da la gana, porque no hablando nos castiga. Es decir, tiene problemas en el uso de la palabra, en el uso del silencio, en el manejo de los sentimientos, en el contacto físico o en el contacto visual. ¿Cuántas personas se instalan en el victimismo? Es decir, ¿cuántas patologías hay en el mundo de las relaciones interpersonales? En el mundo de la mirada, de la palabra, del contacto. ¿Cuántas patologías pueden haber, ¿no? ¿Cuánto podemos ser capaces de manipular o coaccionar, generar miedo para conseguir que el otro haga algo porque no hemos aprendido a utilizar la palabra con el peso de sus argumentos, con el peso de las razones de la racionalidad intelectiva o de las razones del corazón? ¿Cuántas relaciones transferenciales en el ámbito del psicoanálisis y contratransferenciales se producen? ¿Cuánta codependencia en algunas relaciones de cuidado detectamos en nosotros mismos con nuestros seres queridos o en los familiares de los pacientes que están ahí cuidando a su madre y no se separan nunca porque está su madre dependiente, pero en realidad el cuidador se ha convertido en dependiente del dependiente? Es decir, sufre codependencia. ¿Cuántas patologías hay por la muerte de la motivación, muerte enfermiza de la motivación, que solo se puede curar con competencias blandas? Se llaman blandas o genéricas, según dónde vayamos a estudiar, a qué parte del continente. Estas a las que nos estamos refiriendo, hablando de la palabra, el silencio, las relaciones interpersonales, el manejo de los sentimientos, el contacto, se refieren a competencias blandas. ¿Cuántos duelos hay retardados? No solo duelos por pérdida de seres queridos, sino por pérdida de roles. Yo fui y ahora no soy. Yo fui la primera y ahora ya no lo soy. ¿Cuánto sufrimiento escondido que no detectado puede colorear de relación enfermiza las relaciones interpersonales y las relaciones profesionales? ¿Cuántas dinámicas complejas como los beneficios secundarios de la enfermedad o los beneficios primarios de la enfermedad? Es decir, cuando la enfermedad se convierte en síntoma. No cuando la enfermedad tiene sus síntomas, sino cuando la enfermedad es síntoma, por ejemplo, de la soledad o de la necesidad de ser querido y de ser reconocido. ¿Cuántas veces la enfermedad es la solución antes de ser el problema? O tenemos recursos blandos para diagnosticar y tratar, o toda la tecnología se reirá de nosotros. Ante una mujer que va al médico y le dice que le duelen las piernas o la espalda, hasta que no descubra que desde que se le murió su hijo necesita ser querida y se siente abandonada, ya le puede hacer todas las pruebas que le haga,
que seguirá fracasando si no utiliza las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Nunca olvidaré una de mis veces de rol de paciente en urgencias de un gran hospital de Madrid. Tenía un problema respiratorios en aquel momento y a mi lado había una joven sentada en el sillón que se había desmayado en la plaza de Castilla de Madrid. Alguien la había cogido y la trajeron. Y ya llevábamos allí una hora compartiendo y yo me calmé un poco, con menos problema respiratorio, empecé a hablar, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Y me empezó a contar. Me he desmayado en la Plaza Castilla, estaba yendo a la cocina del restaurante donde trabajo, no puedo faltar, si falto me echan, tengo miedo de que me echen, ¿no? ¿Y cómo te has desmayado? Porque hace 2 días he tenido que mandar el salario de 6 meses a mi país para que entierren a mis 2 hermanos y a mi marido, porque se ha producido un deslave en el país de donde yo vengo y han muerto todos en el coche. Y he tenido que enviar el dinero para el entierro y no he podido ir. ¿Y qué estaba haciendo allí a mi lado? Esperando los resultados de las analíticas sin saber cuánto tiempo tardaban. Ya tenía ganas de marcharse al restaurante por miedo a que si no llegaba a punto la echaran del trabajo. Y me digo yo, ¿y dónde estuvo la palabra? ¿Y dónde estuvo el contacto? ¿O el tacto? Antes que el contacto, el tacto humano, para el radar emocional, para descubrir en esta persona a alguien que necesitaría naturalmente algún tipo de analítica, no sea que vaya a tener algo. Pero ¿qué tiene esta mujer? Un duelo, una enfermedad que está siendo una luz roja para decir, la enfermedad es mi solución, si no nadie me hace caso, así es que hágame un poco de caso. Si el caso que le hacemos es exclusivamente una analítica y la abandonamos allí sin información a la espera, pues es que nosotros estamos enfermando, ¿no? ¿Cuánta sordera emocional hay? ¿Cuánta capacidad tenemos de escuchar palabras sin acoger los sentimientos que están detrás? ¿Cuántos pensamientos rumiáticos nos complican la vida por el mal manejo del silencio? Por mal manejo del silencio. El silencio y dándole vueltas a la cabeza, lo que me ha dicho, a lo que no me ha dicho. ¿Cuánto sueño se lleva el pensamiento rumiático? Que es mal manejo del silencio porque es mal manejo del mundo emocional, es decir, por escasa inteligencia emocional, que es lo que a mí me han pedido que hable, ¿no? ¿Cuántas personas, por otro lado, se escapan de la ansiedad que les produce la relación terapéutica con excesivas palabras y las palabras son el ocultamiento de la verdad y se produce incontinencia verbal, ¿no? ¿Cuántas patologías éticas también hay? Rencor, egoísmo, ¿no? ¿Cuánta miopía médica hay en la bendita y maravillosa medicina basada en la evidencia, detrás de la que nos hemos subido al carro, enfermería basada en la evidencia, ¿no? Olvidándonos la importancia también de la medicina basada en la afectividad, que será siempre eficaz. Me gusta decir, si cura un producto químico, si un producto químico es capaz de alterarnos algunos indicadores de nuestra biología, ¿cómo no va a ser capaz de alterarme algunos indicadores de mi biología alguien que me muestre, que me quiere, que me escucha, que me abraza? Si lo hace hasta un producto químico, ¿cómo no lo va a hacer una mano, una mirada, un abrazo en las situaciones de fragilidad, ¿no? Qué paranoia médica que se está creciendo, a la que asistimos. ¿Qué tipo de narcisismo? ¿Quién se está creyendo que es? ¿Quién se va a seguir creyendo que es la medicina si no rescata las variables más genuinamente humanas que son estas, las blandas? Las blandas. Dime cómo gestionas tu corazón y te diré quién eres. No dime cuánta tecnología sabes utilizar y te diré qué tanto de competente eres en el ámbito de las profesiones de salud. Cuánta atrofia de los sentidos estamos encontrando en estas últimas décadas en las que los paradigmas formativos universitarios parece que si no son radicalmente científico-técnicos, no son científicos. Como si hubiera que demostrar que los ojos del corazón también ven. Si yo te regalara una flor porque te la he traído para ti esta mañana y yo preguntara a la asamblea, ¿ustedes qué ven? Espero que nadie me respondiera diciéndome un conjunto de pétalos, unos estambres con un pistilo y un palo que me parece que se llama tallo con algunas hojas que han cambiado de coordenadas espaciales. Eso es lo que ven los ojos de la cara, ¿no? El corazón diría un gesto de cariño, un gesto de ternura, un gesto de amistad, es su cumpleaños y el mundo simbólico, ¿no? Esta segunda dimensión es la que o rescatamos o nos empeñamos en que también hay que demostrar que el corazón también tiene ojos
y son los que ven una verdad mucho más fuerte que la verdad que ven los ojos de la cara. Por eso yo felicito a quien haya elegido estas palabras que me parece que nacen especialmente de la sensibilidad de los alumnos. Y entonces, ¿hay algún tipo de respuesta del mundo también de la evidencia, de la lógica humana, ¿no? que pueda contribuir a ayudarnos a fomentar nuestras competencias blandas, relacionales, emocionales, éticas, espirituales, culturales, ¿no? Para el manejo de nuestros sentimientos y para el abordaje de este tipo de posibles patologías que se dan en las relaciones interpersonales? La respuesta es afirmativa. En el año 1996, un psicólogo norteamericano, o un poco loco o nada especial, sino simplemente psicólogo y periodista y norteamericano, quizás por estas cosas, consiguió que con un libro, nada especial, nada del otro mundo, consiguió que su obra se tradujese a qué sé yo cuántas lenguas, y ahora nos lleguemos ya por la edición 50 y tantas, ¿no? Y se haya iniciado un movimiento, un genuino movimiento de rescate de la conciencia de la importancia que tiene el mundo de los sentimientos en las relaciones interpersonales y en las relaciones con uno mismo. Es decir, que Daniel Goleman pone sobre la mesa la importancia que tienen los sentimientos a nivel intrapersonal e interpersonal. Y nos recuerda que lo mismo que las ideas las podemos aprender a gestionar fundamentalmente y el conocimiento científico lo podemos aprender y acumular y desarrollar fundamentalmente con la parte izquierda del cerebro, nos recuerda que la parte derecha del cerebro también tiene otro tipo de modo de funcionar. Nos lo ha recordado el que ha descubierto las neuronas espejo en el 2005 y ha recibido un premio ¿qué? Premio Príncipe de Asturias, por descubrir las neuronas espejos, que es la base neurológica de la empatía y de la compasión. ¿Será mucho decir esto? Creo que no. Creo que no. Es decir, también la empatía y la compasión tienen su base neurológica. Se puede observar muy fácilmente en el comportamiento de los monos, de los niños y de los adultos. Por ejemplo, si yo diera ahora, si te diera una patada o un puñetazo fuertemente y fuera visible a los ojos de los espectadores el dolor que te produjera, más de uno al dártela haría a sí mismo también. Así, haría un gesto como si fuera para él. Y ese gesto mimético de identificación involuntaria, mimética con la persona víctima, diríamos, está apoyado en el funcionamiento de las neuronas espejo. Este ejemplo feo, ¿verdad?, me sirve para decir que también en nuestras neuronas se apoya, en la parte derecha del cerebro, se apoya un tipo de sabiduría que tiene que ver con la posibilidad de vibrar con el otro, de sentir con el otro, de sentir para el otro, de sentir compasión ante el sufrimiento ajeno o de desplegar la actitud empática. Goleman lo que hace, Daniel Goleman, porque yo pretendo que de esta charla o conferencia salgamos pudiendo explicar a otros qué es la inteligencia emocional tan necesaria para prevenir o abordar diferentes patologías relacionales que he descrito al principio. ¿Qué es la inteligencia emocional? Goleman dice, un tipo de sabiduría complementaria a la racionalidad científico-técnica, o sea, la parte derecha. La parte derecha del cerebro, ¿se puede saber esto? Sí. Yo he visto algunas fotos, y quizás también vosotras y vosotros, en algunos congresos he visto algunas fotos horribles, por ejemplo, un submarino que se había... Un submarino, no, un buceador, o sea, una persona, que se había atravesado un arpón desde aquí, le había salido por aquí, no había muerto, estaba en cuidados intensivos y naturalmente que las capacidades que conservaba dependían de qué tanto había afectado a la parte derecha o qué tanto había afectado a la parte izquierda, ¿no? Y es que efectivamente nuestras competencias personales están localizadas también, no de manera absoluta, pero preferentemente en la parte derecha o en la parte izquierda del cerebro. La inteligencia emocional es de la parte derecha. Como la veis en la figura, la parte izquierda se dedica a la computación, 2 más 2, 4. La parte derecha es 2 conflictos que yo he generado contigo y 2 que has generado tú conmigo, ya no salen las cuentas. Y 2 que te he pedido perdón y 2 que me has pedido perdón, ya no salen las cuentas en el mundo relacional. No hay una racionalidad igualmente matemática, ¿no?, en la parte derecha del cerebro. No se inventó nada, Daniel, ¿cómo se llama? ¿Daniel? Goleman, 1990 y... No se inventó nada. Zubiri había escrito 3 tochos titulados Inteligencia Sentiente, mucho más consistentes, mucho más sólidos desde el punto de vista filosófico. David Hume se había planteado la relación entre sentimientos y valores, cosas bien interesantes. El amor, ¿qué es? ¿Un sentimiento o es un valor? Se lo había preguntado David Hume.
Goleman lo que hizo fundamentalmente fue poner sobre la mesa, convertir en periodístico un tema que es más filosófico y psicológico, ¿no? En el convencimiento, en los inicios de la importancia de la inteligencia emocional, está el convencimiento de que la parte blanda de las personas y de los grupos tiene consecuencias duras. Me voy a intentar explicar. Si yo fuera responsable de la Universidad del País Vasco, diría, voy a montar una nueva escuela de enfermería o facultad, como haya que decir hoy. Para eso me voy a recorrer todo el País Vasco y voy a elegir a los mejores profesores. Voy a pasar una batería de test para identificar a los más listos. Encontraría algunos en vuestra escuela, me imagino, ¿no? Y cuando tengan los más listos, a los mejores, montaré para competir y para ser ejemplar la mejor escuela de enfermería del País Vasco. ¿Me garantizáis el éxito? Me llevo a los mejores, a los más listos. Me llevo a los más listos. ¿Me garantizáis el éxito? Digo escuela de enfermería como podría decir hospital o una empresa o cualquier grupo, cualquier institución, organización donde hubiese un grupo de personas simplemente. Al día siguiente podría haber fracasado por el mal manejo de este grupo de un sentimiento. Solo de un sentimiento. La envidia, por ejemplo. El rencor, por ejemplo. Por el mal manejo de la humildad, por ejemplo. Al carajo todo mi proyecto de escuela o de hospital, de organización, que quería ser óptima porque me había buscado la sustancia gris del País Vasco, me la había encontrado, me la había identificado con evidencia científico-técnica de que estaba ante lo mejor, ¿no? O les había hecho pruebas de no sé qué tipo de escáner inventados para identificar la sustancia gris más condensada en las personas, y al día siguiente podía fracasar. El dato blando, el mundo de los sentimientos, de las relaciones interpersonales, tiene consecuencias duras en las organizaciones y en las mismas personas. Es decir, este es un reto para que también prestemos atención, como se está haciendo en estas jornadas y se va a hacer, al ámbito de los sentimientos, a la sabiduría del corazón. A mí me gusta más hablar de sabiduría del corazón que de inteligencia emocional, porque la palabra sabiduría viene de sabor, saborear. La inteligencia siempre evoca a la cabeza, ¿no? Y además evoca la inteligencia racional. Platón ya se había encargado de imaginar al ser humano y describirlo como una auriga manejando dos caballos. Uno blanco, que representaba la razón, y uno negro, fijaos las connotaciones, que representaba las bajas pasiones. Negro, las bajas pasiones, era el modo antiguo de hablar de los sentimientos. Bajos y despreciables sentimientos y pasiones, y el alto inteligir. Fijaos, somos hijos de esta cultura, ¿eh? Donde somos hijos de esta y presumimos algunos de que pues, unas jornadas, sí, han de ser bien técnicas, bien científicas, es decir, que haya una racionalidad de la izquierda, de este tipo de izquierda, sin otro tipo de connotación, ¿no? Sin otro tipo de connotación. ¿Y dónde está la otra racionalidad? No hay evidencia científica, ya lo creo que la hay, ¿no? Más recientemente, además de inteligencia emocional, se habla de salud emocional. Porque después de que Daniel Goleman escribiera Inteligencia Emocional, los que vamos detrás de los líderes y queremos también ser líderes, pues intentamos imitar, ¿no? Y yo también escribí un libro titulado Inteligencia Emocional, digo, a ver si me hago rico como Goleman, no hay manera de hacerse rico. Pero se ha escrito también inteligencia cultural, inteligencia social, ahora se escribe más sobre inteligencia espiritual, salud emocional, salud relacional. Bueno, pues también hay un libro titulado así, Salud Relacional. ¿Qué hay detrás? Estoy intentando introducir el tema de la inteligencia emocional para explicar qué es el convencimiento del peso de las razones del corazón. Entre otras cosas, sería interesante imaginarnos un instante, acompañarme un instante divirtiéndoos. ¿Cuánto de grande será mi cerebro, al que yo tanta importancia le doy? Sobre todo cuando hago algo académico, ¿no? Y yo no paro de estudiar. Ahora acabo de terminar un ciclo de formación en coaching. Soy coach desde hace muy poquito, ¿no? Había hecho el máster en counseling, el máster en bioética, el máster en gestión, el máster en calidad, el modelo europeo, y sigo, sí. Ahora he hecho coaching, le doy mucha importancia al conocimiento racional. ¿Cuánto me creo yo de grande que es mi cabeza, mi cerebro? Juntar los dos puños un momentín. Quien quiera que junte los dos puños un momentín. Vuestro cerebro no es más grande que como estáis viendo vuestros puños. No creáis que es más, no os cabe. No os cabe, no es más grande. Quitaros el trozo que ocupa los ojos, quitaros la parte de atrás, no sé cuánto, quitaros todo lo que ocupa el pelo y simulamos y nos ponemos guapos con él. Y aquí dentro no cabe más que esto, ¿eh? Nos pensamos que el cerebro es no sé qué y que el corazón es chiquitito. No,
Es un error y en la realidad el peso de las razones del corazón es mucho más grande que el peso de las razones de la cabeza. Las decisiones más importantes en la vida y los momentos más densos e intensos, inmemorables de nuestra vida, son vividos y tomados y guiados al dictado del corazón. ¿Con quién me caso yo? Bueno, yo con nadie porque no hay quien quiera, pero si no, hoy mismo. ¿Con quién me caso yo? Pongo delante a todas las mujeres que pudieran ser destinatarias de mi vida amorosa y evalúo las prestaciones que tienen para decidir con criterios objetivos de racionalidad de aquí. Me caso al dictado del corazón. ¿Qué profesión elijo yo? Fundamentalmente la que me dice el corazón. Por eso Susana Tamaro escribió el libro titulado Vete donde el corazón te lleve, expresión que se la roba al libro del Antiguo Testamento del Eclesiastés, donde el corazón te lleve. El corazón que manda como un caballo salvaje, no, el corazón sabio, el corazón que piensa, el corazón que ve, porque en la sabiduría antigua nuestra, en nuestra tradición, es el corazón el que ve, es el corazón el que piensa, es el corazón el que planifica, no es la cabeza. Es un modo metafórico de hablar, pero más que metafórico. Como pretendo que al terminar esta presentación pudiéramos hacer un examen en el que nos preguntasen ¿pero qué es eso de la inteligencia emocional que han hablado de ella? Y pudiéramos responder con rigor, pues el rigor de Daniel Goleman los describe así. La inteligencia emocional es un tipo de inteligencia, de sabiduría complementaria a la racionalidad intelectiva, que es el resultado de una serie de competencias intrapersonales o personales y una serie de competencias interpersonales o sociales. Competencias personales y sociales. En concreto, así de sencillo y así de complejo. Las personales, en el marco de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, serían estas: el autoconocimiento, el autocontrol emocional y la capacidad de posponer la gratificación, que no es cosa de poco, y la capacidad de motivarse a sí mismo en situaciones adversas. Me voy a parar un poquito en cada uno de estos elementos. Y las competencias sociales, la bendita, o interpersonales, la bendita, digo ya bendita porque estoy cabreado con el mal uso de la palabra empatía, y fruto de mi cabreo es el libro Empatía terapéutica. Ya basta de que todo el mundo diga la palabra empatía refiriéndose a, en un bosque conceptual estamos, refiriéndose cada uno a una cosa. Hablemos ya con rigor y ya hay que poner entonces apellidos. Empatía terapéutica, porque habrá otros tipos de empatía. La bendita empatía, por tanto, y las capacidades de gestionar conflictos, habilidades sociales, que tienen mucho que ver también con la capacidad de gestionar sentimientos. Vamos a pararnos brevemente en cada uno de estos. Primera competencia intrapersonal, el autoconocimiento. Y alguna, me imagino, estaréis pensando, ahora José Carlos nos vas a venir a hablar del autoconocimiento a nuestros años, déjame en paz, que yo ya me conozco, hombre, no me cuentes cuentos chinos y siempre lo mismo, autoconocimiento. Sería un mecanismo de defensa. De hecho, el moderno coaching, ¿qué otro objetivo tiene sino acompañar a las personas a empoderarse de sus propios recursos? Y después que se empodere sin coaching, que es carísimo. Cobran un huevo por una sesión de coaching. Un montón. Y total, para no hacerte nada. ¿Qué te hacen? Preguntas para caer en la cuenta, para que caigas en la cuenta, para ampliar la conciencia, ¿no? ¿Se puede crecer en autoconocimiento? Ya lo creo. Ya lo creo. Somos capaces de vivir 24 horas al día con nosotros mismos y de ser unos desconocidos por nosotros mismos. Y crecer en autoconocimiento es crecer en sabiduría. ¿Por qué respondo yo así como respondo a este tipo de pacientes? ¿Lo sé o es fruto del impulso? Y si fuera fruto del impulso, ¿el impulso es igualmente humano o es más bien animal? Se parece más bien al animal que al ser humano que es capaz de controlar los propios impulsos. El autoconocimiento es un reto que aumenta la sabiduría, la inteligencia emocional, y que se debería centrar no solo en la parte oscura de cada uno, que es una tentación también en nuestra cultura. Conócete, o sea, mira a ver si descubres tus dinamismos oscuros, tus zonas oscuras y agujeros negros de tu espacio interior. No, conócete también tus virtualidades, tus capacidades, tus potencialidades, para desplegarlas al máximo de lo posible, ¿no? ¿Se puede crecer en autoconocimiento? Ya lo creo. No sería solo el objetivo el autoconocimiento, que lo podemos hacer solitos. El camino privilegiado para crecer en autoconocimiento es aprender a convivir también con el silencio. Qué manía nos ha dado a los seres humanos de llenar todo nuestro tiempo de ruido, aunque sea armónico, la música,
con los auriculares, que por otro lado es una maravilla poder ir caminando escuchando música, ¿verdad? O haciendo otras cosas a la vez que escuchamos música. Y el silencio. Sé que no es popular decir esto, pero quien no cultiva el silencio fácilmente cultivará el desconocimiento de sí mismo. La palabra sabia nace fundamentalmente del silencio. La palabra sabia nace fundamentalmente de ese silencio que hay que hacer mientras intentamos escuchar. Pero no se escucha sin hacer silencio, se oye. Quien quisiera escucharme en este momento debería estar callado. Callado por dentro. Es difícil, callado por dentro. Y con la actitud saludable de querer comprender lo que significa para José Carlos lo que está transmitiendo. ¿Qué significa para José Carlos lo que está intentando comunicar? Ese sería el silencio. Lo contrario es estar callado, pero mientras estamos callados podemos estar hablando con nosotros mismos, juzgando, manteniendo nuestra conversación que de silencio no tiene nada, ¿no? Cultivar el silencio es un arte de personas sabias. A veces el autoconocimiento no podemos crecer nosotros solitos y necesitamos ayuda. Seguro que sabéis lo que es la mayéutica socrática, ¿verdad? La mayéutica socrática, os suena, ¿verdad? La madre de Sócrates era partera y vio lo que hacía su madre. Sócrates vio lo que hacía su madre. Lo que hacía su madre era ayudar a dar a luz, qué expresión tan bonita, dar a luz. Si es dar a luz, sería porque estaba en la oscuridad. Lo que se da a luz estaba en la oscuridad. Pero lo que sale a la luz es del quien ayuda a sacar a la luz o es de quien lo da a luz realmente. Sócrates dijo, lo mismo que hace la partera, que es ayudar a dar a luz lo que a él no le pertenece, sino le pertenece a su dueño y estaba en su oscuridad, también lo podemos hacer unos seres humanos con otros. Te ayudo a dar a luz, a tu luz, a tu conciencia, a tu consciencia, elementos de tu interior que te pertenecen pero que desconoces. Pero si te pertenecen, ¿por qué te desconoces? Porque están en la sombra, en la oscuridad. ¿Cuáles son esos elementos? De cualquier tipo. Reacciones, impulsos, deseos. Y lo que no consigamos ni tú ni yo se llamará subconsciente o inconsciente. Pero hay cosas que tú solita no podrás y yo contigo te puedo ayudar. Y eso es la mayéutica socrática. Ayudar al otro a traer a la luz lo que tiene en la oscuridad. Dejadme que lo diga también con cuentos, pues los cuentos son cosa muy seria. Los cuentos son para dormir a los niños y para despertar a los adultos. Así es que si estamos aquí los adultos, vamos con cuentos. Y si los conocéis, divertiros con ellos o dejaros interpelar, que así son los cuentos, para dejarse interpelar en cada momento por lo que nos dice. Había una vez un anciano que tenía un problema de miopía, pero se consideraba un experto en evaluación de arte. Un día, mientras visitaba un museo con su esposa y algunos amigos, se dio cuenta de que se había olvidado las gafas en su casa y no podía ver los cuadros con claridad. Sin embargo, eso no le frenó en manifestar sus fuertes opiniones. Tan pronto entraron en la galería, comenzó a criticar las diferentes pinturas. Al detenerse ante algo que pensaba que era un retrato de cuerpo entero, empezó a criticarlo. Con aire de superioridad dijo, el marco es completamente inadecuado para el cuadro. El hombre está vestido en una forma muy ordinaria y andrajosa. En realidad, el artista cometió un error imperdonable al seleccionar un sujeto tan vulgar y sucio para su retrato. Es una falta de respeto. El anciano siguió con su parloteo sin parar hasta que su esposa logró decirle en voz baja, querido, estás mirando un espejo. Este es el gran peligro que corremos todos, de apuntar hacia afuera lo que no reconocemos que nos pertenece a nosotros también, sencillamente porque no hemos tomado algunas pastillas de reflexina, film, o algunas gotas de reflexina que nos pudieran aumentar el autoconocimiento y por lo mismo la inteligencia emocional. El autoconocimiento era el primero de los elementos de las competencias intrapersonales, ¿recordáis? Competencias personales y sociales. Las personales, autoconocimiento. Segundo, autocontrol emocional. Tercero, motivación. Voy a hablar un poquitín del segundo también. Autocontrol emocional. Debe sonar mal. ¿A qué suena mal? Autocontrol emocional. La reacción espontánea puede ser como sinónimo de represión. Pues no puede ser. ¿Os imagináis sin autocontrol emocional? Salvajes. Nos volvemos salvajes. Nos deprimimos al instante. Sin autocontrol emocional, cualquier cabreo supondría violencia. Y es legítimo el cabreo, no es legítima la violencia. ¿Qué significa autocontrol emocional? En primer lugar, controlar los sentimientos. En primer lugar, conocer los sentimientos. ¿Se puede conocer lo que sentimos? Daniel Goleman, en su libro, Inteligencia Emocional, dice que vivimos en una sociedad de analfabetismo emocional. No sé si nos insulta o nos describe. A veces pienso que nos insulta, nos llama analfabetos emocionales.
A lo mejor nos describe y nos llama la atención. Oye, tú, mira, a ver, que te estás olvidando la importancia de los sentimientos. De hecho, cuando te pregunto cómo te sientes, la mayor parte de las veces te despachas con 2 palabras, bien o mal. Y si no tienes más palabras de sentimientos, pues eres bastante analfabeto. De hecho, José Antonio Marina escribió un tocho titulado Diccionario de los Sentimientos. Un tocho. Si hay un diccionario de los sentimientos, será porque hay palabras, un poco de respeto a los sentimientos para nombrarles como son, como se llaman, ¿no? Hay palabras para nombrar los sentimientos. Quien no es capaz ni siquiera de nombrar lo que siente, difícilmente lo gestionará y será dueño de ello. Porque no sabe ni lo que le habita. ¿Cómo me siento? Mal. ¿Y eso qué es? Mal. ¿Y eso qué es? Mal. Si no tiene nombre, ¿cómo voy a gestionar lo que no tiene nombre, ¿no? Me siento bien, mal. Estos no son sentimientos. No solo se trata de conocer y aprender a nombrar, que para aprender a nombrar bien valdría dedicar tiempo, no transversal, sino tiempo específico en las instancias formativas, para decir, vamos a aprender a nombrar sentimientos, a visualizar algunas escenas de relación clínica, vamos a visualizar cómo se siente el paciente, vamos a hacer algún juego de rol, a ver cómo me siento yo en la horizontal en vez de en la vertical, cuándo me siento yo cuando solo me dicen que me van a hacer no sé qué. Es lo que hace el doctor cuando después les convierte, en la película, ¿verdad? Les convierte a sus alumnos en pacientes, para que se enteren. No sé si era para vengarse o para que se enteren de lo que se siente y aprendan a poner nombre a lo que se siente cuando está en la horizontal y te hacen pruebas de esa naturaleza, ¿no? No sería el objetivo solo conocer lo que siento, porque una vez que conozco lo que siento, ¿qué hago con ello? El coaching nos invita, dejadme que lo cite 2 veces porque lo tengo obsesivamente presente, por recientemente estudiado, nos invita a utilizar técnicas muy concretitas. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer ahora un ejercicio con alguien y le preguntara, dime un sentimiento que gestionas en la relación profesional como enfermera que gestionas mal. Bueno, me diría hoy, la ansiedad. Un ejercicio que le podría invitar a hacer es decir, la ansiedad, prima del miedo, pariente de la angustia. Son así, porque los sentimientos tienen parentesco entre ellos, tienen grupos, ¿verdad? Estarían en ese sentimiento de inseguridad ante una amenaza externa o interna, la ansiedad. Yo le podría invitar a, imagínate que tu ansiedad fuera un animal, ¿cómo sería? Y la persona elige, un animal, ¿cómo sería? Imagínate cuánto grande sería. Si estuviera aquí, ¿dónde estaría? Esta posible técnica, que me puedo divertir siguiendo y me divertiría mucho mostrándola con alguna de vosotras o de vosotros, ¿no? Y después de que está bien descrita, objetivada fuera, porque el sentimiento si no dentro termina siendo desconocido, después de que está fuera, empezaría a inducir a la persona a describir las expectativas, los deseos. Y en vez de así de grande como te parece que es este elefante, que has dicho que es como un elefante grande que te aplasta, ¿no? ¿Cómo te gustaría que fuera? Pues un elefantito chiquitito así. Y podríamos utilizar técnicas para ayudar a la persona a identificar los sentimientos, cómo son, a visualizarlos, con un poco de creatividad también, y a dibujar el camino que debería haber entre cómo son y cómo me dominan a cómo me gustaría que fueran y dominándoles yo, controlándoles yo, sin matarlos. Mi experiencia es que ayudando a las personas con estrategias de gestión de los propios sentimientos, nadie quiere matar al sentimiento, ¿no? Nadie quiere matar al enemigo, al que en principio parecía un enemigo, la tristeza, la rabia, la agresividad, el miedo, nadie quiere matarlos porque son indicadores de que estamos vivos, ¿no? La inteligencia emocional habla de controlar la reactividad ante los impulsos o emociones que nos vienen, que se nos producen por lo que nos pasa, de lo que nos viene de fuera y de lo que nos viene de dentro. Controlar. A lo mejor algunos ya me lo habéis escuchado porque me gusta venir a Vitoria, pero esta vez he venido porque la habéis vestido de blanco y está preciosa. Está preciosa vestida de blanco. Imaginaos que esta flecha representa, y en este momento, en esta tontería que hago, que me llega directamente al hígado, que representa cualquier estímulo relacional que me hace daño. ¿Sabéis lo que hago yo cuando alguien me lanza una flecha por lo que me hace, por lo que me dice? ¿Sabéis lo que hago yo cuando me llega una flecha que experimento envenenada y me hace daño? Lo que me has dicho esta mañana, el saludo o el no saludo. ¿Sabéis lo que hago? Muchas veces hago esto, pero fíjate, desde luego me quería hacer daño. ¿Se me ve que estoy haciendo el tonto? Me quería hacer daño, desde luego venía envenenada, este desgraciado, esta desgraciada. A veces no me conformo con esto y busco a un tercero. Mira lo que me ha dicho fulanito, lo encuentro fácilmente a un tercero que me dice, desde luego venía envenenado y me ayuda a hacerme daño. Controlo los sentimientos, que es de lo que estamos hablando, cuando soy capaz de hacer un ejercicio conmigo mismo que podría representarse así. Esta flecha que venía envenenada,
que venía envenenada y que me ha llegado, por lo tanto no la niego, y que me ha producido el sentimiento que sea, y no lo niego, no es represión, a mí me va a hacer el daño que me dé la gana. El daño que me dé la gana. Porque de lo contrario, me podría decir a mí mismo, mira que soy estúpido. El primer golpe ya me ha venido, pero el segundo depende de mí. ¿Cuánto daño me hacen a mí los estímulos relacionales y otro tipo de estímulos, ¿no? Me van a hacer el daño que a mí me dé la gana porque yo voy a controlar el impacto emocional que sobre mí tienen los traumas, las dificultades, las relaciones, lo que sea, ¿no? Quiero ser dueño de mi reacción emocional. Esto es posible, no es fácil. No es fácil porque, entre otras cosas, a veces los sentimientos se nos presentan escondidos, con máscara. Es lo que la psicología llama emociones secundarias. ¿Habéis escuchado alguna vez? Emociones secundarias. ¿Conocéis? Secundarias. Para mí es una cosa curiosa, casi una tontería, pero casi hasta divertido. Pero cuando tenía 40 años, que ya no los tengo, cuando tenía 40 años me regalaron este cuento que voy a compartir con vosotras y con vosotros. Y caí en la cuenta, digo, me lo estarán regalando porque es así, esto es lo que me pasa a mí. Dice así, aunque creáis que lo conocéis, a lo mejor lo conocéis y a lo mejor no. En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizá donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonadillas del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Dos sentimientos, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestidos y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que desnuda y apurada se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esa furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia en realidad está escondida la tristeza. Y colorín colorado, sí, no es fácil controlar los sentimientos porque a veces no solo somos hijos de una cultura de analfabetismo emocional, sino que a veces ni siquiera sabemos lo que sentimos porque lo que sentimos es la máscara de otro, que es un sentimiento secundario. Y a veces es una cadena. Me siento culpable porque siento vergüenza, porque siento rabia, porque siento tristeza. Se ve muy bien en los niños. Este juego de emociones secundarias se ve muy bien en los niños, especialmente en los niños en duelo. En el niño en duelo, fundamentalmente, cabría esperar que se sintiese muy triste. Se ha muerto papá, se ha muerto el hermanito. Es una de nuestras últimas especialidades. Atendemos a niños en duelo en el Centro de Humanización de la Salud que yo dirijo. A niños en duelo. Además de adultos, pero una de los últimos servicios nuevos es este. Muchas veces el niño profundamente triste no tiene capacidad de gestionar sus propios sentimientos y lo que saca es rabia. Y la rabia, si le hacemos una foto, decimos, esta rabia es tristeza condensada. Tristeza condensada. Pero que no sabe expresarse. Ojalá que no seamos niños nosotros en esto, sino que seamos adultos en el gestionar y transmitir y expresar nuestros propios sentimientos. Tercero, y con estas terminamos, las competencias personales, ¿verdad? En las otras me paro un instante solo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? 3 competencias intrapersonales: autoconocimiento, autocontrol emocional y motivación. ¿Y las sociales? Empatía y habilidades sociales, asertividad. La motivación, sí, la motivación es una competencia intrapersonal. Sí, de la motivación vosotras y vosotros conocéis diferentes tesis y planteamientos. Estoy segurísimo de que en algún momento, aunque ya sea criticada, pero en algún momento os habréis dedicado a estudiar la escala de necesidades de Maslow, ¿verdad? Que responde a la tesis de que la presenta Maslow en su libro Motivación y Personalidad.
motivación y personalidad. Y representa la idea de que lo que realmente nos motiva es la búsqueda de la satisfacción de nuestras necesidades que presenta de manera jerarquizada. La teoría de Maslow sobre las necesidades es sobre la motivación. Nos motiva, ¿tú por qué vas a trabajar? Pues necesito dinero, caray. Y después, porque si no trabajo no me siento integrado, y después, y quizás diga autorrealizado, ¿no? en último término. Hay otras teorías sobre la motivación. Por ejemplo, Viktor Frankl, psiquiatra judío vienés, que estuvo en los campos de concentración nazi, que conocéis porque fue el padre de la logoterapia, la terapia mediante los valores, en quien está inspirada, aunque no se diga expresamente, la película La vida es bella, un peliculón, que lo habéis visto y lo conocéis, ¿verdad? La vida es bella, está inspirada en la logoterapia, ¿no? ¿Se puede vivir con sentido en un escenario sin sentido? ¿De máxima crisis? ¿Se puede vivir con sentido? Pues la mayor parte murieron, fueron asesinados o se suicidaron. Alguno no. Frankl no. Psiquiatra dijo, me apunto a la expresión de Nietzsche. Dadme un porqué y seré capaz de soportar casi todos los comos. Dadme un porqué y seré capaz de soportar casi todos los comos, ¿no? Como este era súper adverso, ¿no? Es decir, trasladémoslo a nuestra profesión. ¿Puedo yo sentirme como enfermera motivada? Nunca en mi currículum dice que durante muchos años he sido auxiliar de enfermería. Tengo muchas miles de camas y de culos, ¿no? En mi profesión. ¿Me puedo sentir motivada en una situación adversa, diríamos, en un campo de concentración, describámoslo así, porque lo puedo vivir así, como un lugar donde estoy sin ganas, estoy con un jefe que es no sé cómo y se la refanfunfla todo, mis compañeros no los he elegido, sino que me los han puesto adrede para castigarme, así lo veo yo, es decir, en el desierto motivacional. ¿Me puedo yo sentir motivada, motivado? El que es capaz de motivarse a sí mismo en situaciones adversas, ese es listo del corazón. Y el que no es capaz de motivarse a sí mismo en situaciones adversas es tonto del... Empieza por C. Corazón. Sí, la capacidad de motivarse a sí mismo es un indicador de inteligencia emocional en situaciones adversas. Porque en situaciones, si alguien me dijera, mira, José Carlos, aunque vengas de Lima, pero a las pocas horas puedes dar una conferencia en Vitoria que te pagamos 30.000 euros. Pues ya tengo yo bastante factor motivacional externo para venir, ¿no? ¿Qué necesidad tengo de otras motivaciones? Son motivaciones tangibles, de las más bajas de la escala, ¿no? Cuando no tenemos estas motivaciones en situaciones de crisis en la que vivimos, que también habría que mirarla desde otros ángulos, ¿eh? Hace poco hablando con un líder del San Salvador, me decía, lo vuestro de la crisis es una pura anécdota. Será difícil que os deis cuenta. Pero si miráis desde otros puntos de vista, refiero lo que me decía. Lo vuestro es una pura anécdota. ¿Seremos capaces de motivarnos a nosotros mismos en situaciones adversas, a nivel laboral, en un servicio que no era el que me gustaba, sino que yo me hice enfermera para trabajar con niños y me ponen con ancianos, o al revés? El que es capaz de motivarse a sí mismo, ese es listo del corazón. Este es un indicador de la inteligencia emocional. Por razones de tiempo, me paro brevísimamente en las otras para decir que las he presentado y las he abordado y termino. Competencias sociales, además de las personales, las competencias sociales. La empatía se puede aprender. Hemos publicado en Medicina Paliativa, la revista Medicina Paliativa, hemos publicado algunos resultados de una investigación donde mostramos cómo cambia la respuesta en un grupo de alumnos después de recibir, en relación a antes y después de hacer una acción formativa. Es decir, la empatía no es algo que se tiene o no se tiene, sino que se aprende. Es una actitud, como toda actitud, con su dimensión cognitiva, afectiva y conductual, y se puede aprender. La empatía no es una característica de unas personas o no es que me caigas bien. No, la empatía terapéutica se puede aprender. Si hay entrenamiento, si hay supervisión, si hay cámara de Gesell o análisis de casos, espero, ¿no? Y el objetivo es comprender a la persona y transmitir comprensión. Quien es capaz de esto, quien es capaz de aprender y desaprender lo no empático, se deshará de muchas frases hechas por respeto a la palabra desde la actitud empática. ¿De dónde vendrá la frase no te preocupes? ¿De dónde vendrá la frase es normal que te duela? ¿Cuánto dolor se esconde? Dolor, no sufrimiento, dolor. ¿Cuánto dolor en el mundo se esconde? Evitable.
detrás de la frase es normal que te duela. Qué falta de respeto a las palabras, por otro lado. No sé si a las palabras o a la persona. ¿De dónde vendrá la frase no te preocupes, no estés triste, no te enfades? ¿De dónde vendrán este tipo de constructos, sino del analfabetismo relacional, de la falta de empatía? No tengas miedo, que ya estamos nosotros. No tengas miedo. Pero si yo lo tengo hasta para subir a un escenario, ¿cómo no lo voy a tener para tumbarme en pelotas en una camilla donde me van a rajar? ¿Cómo no voy a tener miedo, ¿no? ¿Y de dónde vienen este tipo de expresiones que por ósmosis, por contagio, hemos aprendido a pronunciar con falta de respeto, digo, hasta a las mismas palabras? La empatía es un radar emocional. Es un radar, sí. Que viene de marca, viene de fábrica, lo tenemos de fábrica. Como tal radar tiene dos fantásticas antenas parabólicas llamadas orejas. Son preciosas. Son un sistema, está tan bien hecho, se lubrica solo, tiene forma, no son planas como las antenas parabólicas de las... No, están tan bien hechas, y es tan difícil utilizarlas. Termino con este cuento. Dice, un discípulo, antes de ser reconocido como tal por su maestro, fue enviado a la montaña para aprender a escuchar la naturaleza. Al cabo de un tiempo volvió para dar cuenta al maestro de lo que había percibido. He oído, dijo, el piar de los pájaros, el aullido del perro, el ruido del trueno. Sordo no estaba. No, le dijo el maestro, vuelve otra vez a la montaña, aún no estás preparado. Por segunda vez dio cuenta al maestro. He oído el ruido de las hojas al ser mecidas por el viento, el cantar del agua en el río, ya hay interpretación y hasta poesía, el lamento de una cría sola en el nido. No, le dijo de nuevo el maestro. Aún no, vuelve de nuevo a la naturaleza y escúchala. Por fin un día, maestro, he oído el bullir de la vida que irradiaba del sol, el quejido de las hojas al ser holladas, el latido de la savia que ascendía en el tallo, el temblor de los pétalos al abrirse acariciados por la luz. Ahora sí ven porque has escuchado lo que no se oye. Yo sueño con el día en que los profesionales de la salud seamos capaces de oír el significado de la lágrima que corre por la mejilla del paciente. No hace ruido, se puede escuchar su significado. Sueño con el día que seamos capaces de oír el latido diferente del corazón de quien está perdiendo a su ser querido y sepamos qué sentimientos está experimentando en ese momento, qué significados está teniendo. Sueño con el día de que no solo trabajemos en grupo, sino trabajemos en equipo, en salud, y nuestro radar emocional detecte también el sentir de nuestros propios compañeros, hasta de los que nos caen mal y tienen dificultades con nosotros, porque las antenas parabólicas estén encendidas y sean indicador de sabiduría del corazón. Muchas gracias por la atención. ¿Hay espacio para alguna pregunta o no? Por si alguien lo desea. ¿Sí? Por si alguien lo desea. O ya. ¿Sí? Si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda que realizarle a José Carlos, este es el momento para poder exponerlas. ¿Sabéis aquel que estaba acostumbrado a dar conferencias, ¿no? Y al final se hacían preguntas. Y en vez de espontáneamente, que es lo que nos está pidiendo nuestra compañera, pues se pasaban los papelillos, las azafatas los presentaban y los seleccionaban y le pasan uno. Esto es mientras preparáis dos preguntas. Y le pasan un papelillo con una supuesta pregunta y lo lee. Idiota. Y añade, en mi vida de conferenciante me han hecho muchas preguntas. La mayoría de las preguntas venían sin la firma. Es la primera vez que viene la firma sin la pregunta. Fijaos que hay detrás de eso, sino inteligencia del corazón o autocontrol emocional. Detrás de eso hay inteligencia emocional, ¿verdad? Gestión de los propios sentimientos. Me encantaría que hubiera alguna reacción con miedo o sin miedo en términos de pregunta.
Aquel otro dijo, como no me hagáis ninguna pregunta antes de 2 segundos, vuelvo a empezar y la puerta está cerrada. Y repito lo mismo. Muchas gracias por regalarme la escucha. Gracias. Gracias, chicos.